Bienvenidos, bienvenidas Buenas. y bienvenides, tanto a Violeta, que es nuestra invitada, como al público presente, a nuestro ciclo Danza Presente, que hacemos desde el área de danza del Instituto de Artes del Espectáculo, con el objetivo de, bueno, de introducirnos en el mundo de la danza y del movimiento, conversando con los artistas, creadores, respecto a las obras que están circulando en este momento, sabiendo también que las obras dialogan un poco con su contexto, y les invitamos aquí a los creadores para que nos tiren pistas y poder ir conociendo un poquito más de ese arte de la danza, que no es tan efímero como se dice, ya que tiene la potencia y la presencia del cuerpo. Dicho todo este preámbulo, pasamos acá con nuestra entrevistada, y que es Violeta Montes, bailarina, coreógrafa, docente, y ella nos contará un poquito más en el transcurso de la entrevista, que en esta oportunidad la estamos entrevistando por la obra La Ex Traviata, de la que queda de momento una sola función más el próximo sábado a las 23. Saben que acá abajo dejamos toda la información en el fino. Y bueno, vamos directamente a conversar con ella. Y como saben, nuestra primera pregunta y primer interés tiene que ver con el proceso creativo. Así que primero, Violeta, te doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Y Gracias por invitarme. Y un placer. Y luego, bueno, entremos de lleno a que nos cuentes un poco cómo fue el proceso. Quiero decir una cosa, que la directora, la dirección de la obra está a cargo de ella, pero también de eh, Gaufin, ¿no? Es María Candelaria Gaufín. Candelaria Gaufin. Bueno, María Candelaria, sí, la matamos nombre, apellido, todo. Todo. Pero bueno, lo aclaro porque muchas veces invitamos a una de las personas que quizás es coreógrafa o quien está a cargo de la coreografía, parte de la dirección, pero es quien está en escena, y también hay que nombrar a las otras personas que forman parte de ese proceso, por lo menos en lo que es la coreografía y esa dirección, que es de lo que estamos hablando un poquito acá. Así que bueno, la Sí, quería además nombrar. Cande además es parte fundamental de la obra, tanto en el encuentro, como amigas, como colegas, venimos trabajando ya hace rato en varias obras, y para la Extra Viata estuvo desde el principio, así que sí, le Acá mandamos un está beso a nombrada, Cande. nombrada Sí, y presente. Bueno, sí. Violeta, contanos entonces un poco cómo fue ese proceso. Bueno, es un proceso largo, que viene hace 3 años más o menos, post pandemia, ¿no? Que se da, empieza a circular en mi cabeza, eh, a partir de que yo comienzo a transicionar, entonces elijo mi nombre, y mi nombre Violeta es una elección que tomo de un nombre de un personaje del romanticismo, de una obra clásica que es La Traviata de Giuseppe Verdi. Eh, es una historia célebre, así que todos la conocen. Eh, la, y bueno, en ese acto de tomar el nombre de este personaje es que me empiezo a preguntar por qué. Y entonces ahí comienza el proceso de escritura de la obra. Empiezo a escribir, así como a soltar la mano, como diría mi profe de escritura, y después cuando se abre la pandemia, me cruzo con Cande y eh, ella tenía ganas de trabajar, de reversionar un clásico, ¿no? Las dos somos desertoras del ballet, o así nos gusta llamarnos. Entonces, como que coincidimos en eso entre tantas otras cosas, y entonces empezamos a trabajar, a tirar. Me acuerdo que el primer trabajo que hicimos fue juntarnos y volcar en una hoja todos los deseos para con la, o sea, todos los tópicos, los deseos, todo lo que queríamos que sucediera, que apareciera en la obra. Y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar, empezamos a ensayar en el primer piso del bar de un amigo que nos prestaba el espacio los sábados a la mañana, o sea que caíamos ahí después del viernes haber estado el bar abierto hasta altas horas del mediodía, y caíamos y ensayábamos ahí, encima de todo eso, o sea que ya la obra eh, empezó, eh, se empezó a dar en un lugar así con mística.
Y bueno, entonces empezamos a trabajar bueno, ¿no? Como retomar algunas de las cosas de este personaje de la ópera clásica, ¿no? Como eh, el personaje tiene tuberculosis, entonces empezamos a trabajar con algunas emociones, con algunas sensaciones, y fuimos directamente al cuerpo, ¿no? A documentar, a grabar y a hacer ensayos y trabajar con, eh, con la agonía, eh, con el sufrimiento, bueno, con cosas así muy claras. Y yo tenía una primera imagen disparadora que era que me imaginaba una escena haciendo barra, que es como comienza la obra, ¿no? Como tomar ese pedacito de acto así casi religioso, ¿no? De los bailarines de agarrarse de la barra, la entrada en calor, y me gustaba la idea de poner en escena eso, ¿no? Como ese inicio. Y, y bueno, así que fuimos trabajando con eso, con las imágenes disparadoras, y fuimos elaborando el universo que nos interesaba, ¿no? Como eh, esto, ¿no? Trabajar sobre el romanticismo, trabajar con la música de Verdi también. Y después presentamos el proyecto para, para este programa que se hace en la DGART, que se llama Incubadora de Primeras Obras, en donde básicamente eligen algunos proyectos para acompañar el proceso de la obra, ¿no? Y ahí trabajamos por suerte, eligieron la Extraviata y empezamos a trabajar directamente con Cintia Edul, eh, que fue también clave para el proceso de la obra. Ella es una genia total, eh, y nos acompañó en muchos sentidos ahí, güey. Muy profundamente fue clave en el proceso de la obra. Así que bueno, ahí fue ir directo a laburar en la estructura, ¿no? Como ya empezar a darle una dramaturgia a todo este material que fuimos recolectando, a estas zonas por las que fuimos transitando. Eh, y bueno, ahí empezamos a hacer el trabajo con la música, que también la obra tiene música original, eh, y una original y en vivo, ¿no? Hay un pianista en escena. Eh, entonces, bueno, a partir de una de las tutoras, que es Yoyana Polanco, que también fue clave en el trabajo de montaje, ella nos recomendó un chico, Juan Ignacio Batista, que había hecho la incubadora y que había estado en la de Heart, eh, que bueno, es músico, compositor, y bueno, empezamos a juntarnos, a reunirnos, y una de las ideas que fue clave también para el proceso es que yo tenía una fijación un poco intuitiva con los prólogos de la obra, ¿no? De la obra clásica, de la obra de Verdi, que son en las obras clásicas, los prólogos estaban al principio o en el medio de la obra, y, y siempre son como que tienen todo el registro de la obra traducido en esos pocos minutos de música. Esta obra tiene dos prólogos y los dos prólogos son parecidos, pero a su vez son distintos, y a mí me llamaban mucho la atención. Me parecía que tenían como una magia particular. Y entonces, investigando un poco, o sea, me enteré de que esa era una manera de componer las óperas clásicas, que se hacía primero toda la obra y luego de la obra completa se, eh, se realizaban los prólogos, se componían los prólogos. Entonces, el planteo musical fue ese, fue hacer una operación inversa, ¿no? Tomar los prólogos de esta obra y de esos prólogos hacer la música de nuestra obra. Así que bueno, ahí empezamos a trabajar. Entonces eso fue como también un momento muy importante porque, bueno, con una operación muy simple, ¿no? También estábamos planteando este deseo de traer esa obra a la actualidad, de romperla, si se puede decir de algún modo, no con una intención, con Cande nos gusta decir canibalizarla, ¿no? A la obra, porque hay algo de un amor muy profundo, ¿no? Por ese tiempo, ¿no? Por ese tiempo histórico, por ese periodo eh, del arte. Entonces, como que hay algo ahí de un acto de profundo amor, ¿no? De traerla a la actualidad. Y bueno, y ya después,
cuando empezamos a trabajar en todo esto, luego luego apareció el grueso de la obra, que son los relatos, ¿no? Son estas experiencias que se cuentan en la obra, que están atravesadas por diferentes cuestiones que dialogan con la actualidad, ¿no? claro, Así que, así que bueno, eso más claro. o menos, Sí, un montón. un montón de datas, sí, 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 bueno, está buenísimo también para saber, por un lado, lo que son los procesos de creación, los procesos de las obras. Por otro lado, en la Gacetilla hablas sobre el biodrama y hay algo en relación al personaje de la Traviata. Entonces, eso me gustaría como que lo puedas eh, desarrollar un poco, desarrollar un ¿no? poquito, Sí, sí. Sí, yo creo que la obra es un bautismo, ¿no? Ese era un deseo, ¿no? Que fuera un ritual travesti. Eh, y creo que lo que giran, lo más lindo, por decirlo de alguna manera, de la obra es esto, ¿no? Eh, de la elección del nombre. Y, y bueno, eso dialoga con el biodrama. A mí me gusta decir que es un relato de autoficción, porque realmente eh, bueno, esto viste, es medio extraño el justificar, o cuando salís de la función te dicen, ay, pero todo esto fue real, no pasó, o no sé qué, y como que hay algo me parece que hay un interés en la obra por correr un poco los límites del tiempo en el que pasa eso, ¿no? Y los bordes estos entre ese personaje y este personaje. Eh, el yo es ficcional, entonces como, bueno, desde que está en escena ya y también hay algo como que me parece importante, es que es como traer los recuerdos, ¿no? Y ponerlos como son, que siempre que aparecen están disfrazados y transformados, entonces como que hay algo de todo eso que me parecía importante que se pusiera a jugar, ¿no? Pero bueno, sí, un poco es como, es una tela de araña en donde en el afán de encontrar un motivo del por qué elegir ese nombre, todos esos recuerdos se resignifican y se poetizan, ¿no? En escena. Como que ese sí. es el entretejido de la obra, Sí, sí, es muy interesante también esto que decís de bautismo. Nosotras a veces sostenemos que los procesos de creación también son procesos de subjetivación, porque tal cuando cual. se está creando, se va poniendo en escena y trabajando los propios temas, ficcionalizándolos, pero bueno, después todo ese proceso, que es como hacer terapia, pero da por resultado una obra, ¿no? Y donde Tal hay cual, muchas cuestiones que por ahí son más simbólicas, no están tan conscientes, que se ponen en la escena de la creación y que terminan en esa total. puesta en escena. Y me parece muy interesante lo de bautismo y también ese juego con el personaje, o sea, el personaje de la Traviata, el personaje de la extraviata y Ajá, vos Violeta, ¿no? Entonces, cómo trae algo, y si lo pensás en el mundo travesti, cómo también trata de jugar con esa historia, con ese drama de, mm, de- de la Violeta de la Traviata, con el drama también que puede ser para muchas travestis trans, ¿no? Ser travesti trans en esta sociedad, ser hoy en día presente y artista creadora, ¿no? Y cómo tratar de darle una vuelta a eso, lo que creo que es muy sí, interesante para la obra. sí, hay algo de que en este ejercicio de tratar de traer el personaje, ¿no? Pasa todo esto, que al final, primero que había una necesidad de darle una revancha a ese personaje que en la obra termina muerto, eh, y, y después como acercarlo, y cuando hicimos el ejercicio de acercarlo nos dimos cuenta que no estaba tan lejos, ¿no? Por todo esto que vos nombrás, ¿no? Entonces es algo que nos lleva a pensar como, o que a mí me llevó a pensar, y a Cande también, como de, bueno, es algo que se repite, entonces por eso la necesidad de la revancha, ¿no? Así como también el vínculo que esto tiene con, bueno, yo trabajé muchos años en compañías de informaciones en ballet clásico
y después de haber decidido dejar de trabajar en compañías de ballet, con una decisión clara por lo que eso implicaba para mí, eh, volver a insertarme en el mercado laboral, por decirlo de alguna manera, y en el arte, bueno, fue toda una construcción que tuve también que ponerme, o sea, como, ok, ¿no? Como que es muy yo ahora lo pienso y es algo que las personas de la danza off, por lo menos en Buenos Aires, lo tienen muy claro, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, me monto la obrita y me pongo o sea, la autogestión, ¿no? Bueno, y eso, aunque parezca que no, y aunque yo soy una persona muy privilegiada, en muchos sentidos, eso para mí eh, no es lo mismo siendo travesti que no. No es lo mismo siendo mujer, no es lo mismo siendo feminidad, para ninguna feminidad. Entonces, como que, claro, en la obra también la revancha es darme la posibilidad de ocupar ese lugar, ¿no? Eh, Así que bueno. Está buenísimo. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta o línea de esta entrevista. Tiene que ver con el lenguaje de la obra, cómo la nombrarías, cómo le contarías a alguien, venía a ver, esta es una... Es una obra de danza, en principio, nuestro deseo, somos bailarinas, amantes de la danza, entonces nos encanta poner danza en escena con Cande, pero cuando la vuelta del público es que es teatro también, ¿no? Entonces es una obra de danza teatro que tiene un código, si se le puede decir, glam trash, eh, ¿no? Como que hay algo y también es un collage, ¿no? Porque eh, eso es algo también muy del registro de Cande, que si pueden ver sus obras, que son increíbles. eh, bueno, ella maneja muy bien esto como de la escena, como cinematográficamente, ¿no? Como una mirada cinematográfica, que eso está muy presente en la obra, ¿no? Las imágenes, los cortes entre escenas, los intervalos, como que hay algo de los lenguajes, ¿no? Hay discursos también solapados, ¿no? Está el registro de, de los subtítulos, que es un guiño a la ópera, pero que también es otro lenguaje que ingresa, ¿no? Y que se contrapone con lo que por momentos propone la obra, que son como estos universos de fantasía, estas burbujitas de, en las que vive este personaje. Así que, bueno, y hay mezcla de estilos, ¿no? Sí, Está la danza clásica, está la danza contemporánea, eh, eh, está el teatro, está el cuerpo puesto ahí en esto, en toda su expresión. sí, 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 está bueno. Es una pregunta así molesta a veces hoy en día, como el lenguaje, ves una Mm, obra y hay mucha liminalidad, ¿no? Todo se cruza, total, se total, construye en función de lo que se quiere decir, expresar o lo que se quiere componer. Pero bueno, a veces es cómo queremos ser nombradas y también cómo queremos nombrar nuestras creaciones. Por eso hago la pregunta. A veces uno ve y total, dice, bueno, esto es una obra de teatro, fusión con tal cosa, y le preguntas a la persona una obra de danza contemporánea. Ok. claro, Y es como lo entiende, como cada uno quiere ser nombrada y quiere que se nombre su creación, a veces por una cuestión de posicionamiento, ¿no? Esto es danza. Eh, sí, me parece que hay algo de, por eso lo del público, porque también en el proceso, a, a mí por lo menos me pasó de que la obra se terminó nunca se termina, ¿no? Pero pasó algo cuando la pusimos, cuando entró el público a la obra y cuando estrenamos en los primeros whips ahí en el FIO, ahí con la de Gerd, nos pasó que pasó algo, ¿no? Que como que configuró un código distinto. Entonces esta vuelta del público, de que para nosotros era danza, pero para el público es teatro, me parece que es re importante, como justamente claro, con esto que decís. Eh,
también hay algo de mucho atrevimiento, ¿no? Porque yo no soy actriz, no tengo formación como actriz, y sin embargo hay toda una intención por el teatro de la forma o por, viste, Mm, como por momentos es muy, es, coquetea con esas cosas, medio claro, irreverente, podríamos decir. sí, el histrionismo ahí que Sí, sí, sale. sí, 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 todo eso. Bien, entonces llegamos a la tercera pregunta o línea que por ahí nombramos muy grandemente como tesis de autor, pero que en realidad tiene que ver con aquello que el artista quiere expresar sobre el mundo, la vida, la existencia a través de la obra. Mm, qué ¿Qué hermoso, podrías decir? qué enorme. Eh, bueno, en principio es un manifiesto, ¿no? Es esto que decíamos como la posibilidad de ocupar un espacio que para mí, que en mi vida, y sé que en la de Cande, por ejemplo, también, eh, es transversal, digamos, es vital, digamos. Eh, hacer teatro no es una cuestión para nosotras como una cuestión ni de hobby ni de actividad que nos gusta, sino que es como, es sostén, es vital, o sea, lo hacemos porque, no sé, vinimos a hacer esto, es lo que hacemos. Entonces me parece que es muy importante para nosotras hacernos cargo de lo que tenemos ganas de hacer, ¿no? De hacer teatro travesti, de poner esas cosas en escena. Eh, y también hay algo, eso de base. Y después, bueno, hay como una intención también bueno, de poner ahí en la escena como cosas que no vemos, que vamos al teatro y no vemos y que no están representadas, que no están abordadas o son las menos, ¿no? Entonces como que hay algo, eso, ¿no? De elegir, que tener la posibilidad, la enorme posibilidad de poder hacerlo y de poner eso en escena, ¿no? Como en la obra hablamos del trabajo, del dinero, de la sexualidad, de las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, de los tratamientos hormonales, eh, y de la danza y del trabajo en la danza, ¿no? Como, entonces como que hay un interés por asumir esa posición que tiene el teatro, ¿no? De, de expresar, de comunicar, de interpelar, ¿no? Como el teatro es político para nosotras y eso es muy importante, eso queda de manifiesto en la obra. Eh, y tenía algo más que era importante, pero que ahora no me lo estoy Bueno, mientras te acordás, yo te pregunto, acordando. ¿cuáles son tus temas, los temas que te motivan y que te interesa como poner en escena? Digo, más allá de esta obra que la planteas también Sí, como autismo, como manifiesto, de poder mm. mostrar algo que no se suele ver, ¿no? Y todo lo que nombraste, los temas tuyos, Violeta, ¿qué es lo que le interesa poner en escena? A mí siempre me pareció que había algo más para hacer con, por ejemplo, el lenguaje de la danza clásica, ¿no? Si bien es cierto que para, que para poner ballet en escena se requieren aparentemente de muchas cosas que eso implica dinero, que toda una estructura que para la actualidad, en el presente en el que vivimos, no, no, no está todo eso dado. Entonces, pero bueno, en este caso que no yo hago ese ejercicio un poco de traer eso que aprendí, que tanto un lenguaje que yo siento que es parte de mí, ¿no? De mi lenguaje como mi lengua, entonces eh, de ponerlo ahí, de utilizarlo en pos de la escena, ¿no? En pos de, de dialogar con otras cosas. Y bueno, como que eso de base, ¿no? Como eso, como desde ahí, muchas veces cuando, como te contaba, volvía, cuando recién volvía
a estar en contacto con obras, con personas, con registros nuevos, decía, bueno, y ahora tengo que empezar todo de vuelta, o como hacer como, o sea, arrancar de nuevo, y no, o sea, es con todo esto y desde mi lugar, con las herramientas y lo que uno aprenderá, ¿no? Eh, y después me parece importante también como eh, esto, de vuelta, repito lo mismo, ¿no? Como hacerse cargo de lo que una tiene ganas de indagar, de explorar. En mi caso es este romanticismo sudamericano que me gusta decirle, ¿no? Como eh, lo trans, eh, eso, ¿no? El arte visto desde el ojo trans. Eh, Pero bueno, y eso, ¿no? Como, sí, mm, como mm, me parece que esas, como, me pasa muchas veces de, viste, una cuando tiene cuando una está trabajando en producir obras o aparece ese deseo, viste, siempre tenés la posibilidad de hacer lo que pueda llegar a ingresar en ciertos espacios sí, o lo que te dan ganas de hacer. Entonces, como me parece que en este caso el foco está como ahí, ¿no? Como ir de la mano con las cosas que nos van pasando y que nos dan ganas de contar, de poner en escena. sí. Y bueno, buenísimo. La verdad que, bueno, acá vamos llegando a nuestro final. Es súper interesante la obra, así que vayan a verla, vayan a ver danza, teatro, nómbrenla como Gracias. quieran, pero bueno, Sí, vayan a ver porque también es ver, bueno, otra mirada, ¿no? Y otra forma de entender tanto la Traviata como el lenguaje del ballet y poder entrar en el mundo de lo trans, ¿no? El arte trans. Porque me parece que hay total, mucho de eso que se pone en escena eh, dentro de la ficción, ¿no? Porque no es que eh, solamente está, solo que está muy presente y es fuerte, y creo que es muy importante que llegue a la gente, que la gente lo vea, lo entienda, se acerque, y pueda ver más allá, o sea, pueda ver a un artista creando en escena. tal cual. Creo que hay algo re importante de la obra que esto lo quería decir antes y se me fue, que es que también es una mirada desde la celebración, ¿no? Como la obra es una celebración, digamos, que es algo muy importante también y consciente, ¿no? Porque generalmente se nos representa y se nos pone siempre en un lugar revictimizante y de el padecimiento, y la realidad es que nuestras vivencias también son goce y placer y celebración de nuestros cuerpos y de nuestras identidades y de lo maravilloso que es ser travesti. Entonces, queer, no binario, lesbiana, gay, ¿no? Entonces, me parece que eso es súper importante también, ¿no? Es una Sí, fiesta, sí, sí, creo que lo maravilloso que es poder ser libremente quien uno es, ¿no? Eh, exactamente, Eso, poder expresarse y así bueno, es. ser. Eso, así que eso ¿Y creo que dónde si no en el teatro? eso. Esa es una celebración, además de un manifiesto. Sí, Bueno, Violeta, muchas gracias por tu gracias por presencia invitarme, acá. Dulcinea, Recuerden que gracias. terminada la entrevista hay un fragmento como para que les entre el bichito y quieran ir sí o sí a verla, no perdérsela, y acá abajo está toda la información. Así que bueno, nos seguimos viendo por los teatros, escenarios y bueno, y por este canal también. Muchas gracias. Gracias Un abrazo. para vos. Esta obra debería suceder en el Teatro de la Felice, donde La Traviata se estrenó por primera vez. 2 siglos después, me parece justo que esta traba
Sudaca se sube a los escenarios europeos para reencarnar en Violeta. Después de haberme puesto el nombre de una puta del romanticismo, lo mínimo que podía hacer con eso era una obra. Me dirán romántica, colonialista, eurocentrista, pero siendo traba puedo decir cualquier cosa.